Bueno, un saludo a todas y a todos y hoy continuamos con nuestra clase de religión. Es nuestra segunda clase y vamos a abordar la religión, una respuesta al sentido de la vida. En la clase anterior ya decíamos que las religiones también nos permiten dar respuesta a esas preguntas liminales, a esas preguntas frontera donde la realidad nos lleva como seres humanos a preguntarnos sobre el sentido de la vida, sobre qué es el hombre, qué es la mujer, por qué estamos aquí, qué hay después de la muerte, y un grupo de preguntas que siempre nos ponen a analizar nuestra realidad frente a la naturaleza, frente a la historia, frente al tiempo y también frente a nosotros mismos. Y ahí las religiones permiten, nos ofrecen y nos brindan unas respuestas posibles a estas preguntas liminales. Y hoy vamos a ir indagando, vamos a ir profundizando en nuestro curso de las clases de religiones y hoy vamos a preguntarnos, vamos a ver cuáles son esas preguntas que ya hacía referencia y cómo las religiones comienzan a dar una posible respuesta. Los interrogantes del ser humano. Es muy importante este subtítulo porque estas preguntas que vamos a abordar son unas preguntas particulares, nos particularizan de los demás seres de la naturaleza. Es la base de lo que nos va humanizando. Y aquí los filósofos naturalistas, esos presocráticos que ya comenzaban a hacer esa labor racional de preguntarse cuál era la esencia de la naturaleza, y ahí mismo también incluían al ser humano, ya nos iban permitiendo identificar de manera racional qué era lo que nos diferenciaba de los demás seres de la naturaleza por fuera de los discursos míticos. Ya más adelante vamos a entrar sobre cómo también dentro de algunas religiones lo que particulariza al ser humano es ser criatura, ser creados por una divinidad, ser creados por un Dios. Pero aquí estas preguntas que vamos a abordar también desde el punto de vista racional es lo que nos diferencia de los demás seres de la naturaleza. Por eso son importantes que las traigamos a nuestra clase y que las hagamos también visibles y que nosotros comencemos a darle respuesta. También podemos hacerlo desde las religiones o desde la filosofía, que son los dos ámbitos donde yo me desenvuelvo. Bueno, vamos aquí. Algunas veces ante situaciones de la vida nos invaden sentimientos muy profundos como el gozo, la tristeza, la admiración, que nos llevan a plantearnos muchas preguntas. También aquí nos dice el libro cómo en el gozo, en la alegría y en lo sublime también nos preguntamos sobre el origen de esa alegría, si la felicidad es la base de lo que somos y tenemos que caminar hacia ella. Fíjense que actualmente en medio de esta situación de incertidumbre han brotado millones de gurús sobre la felicidad. ¿Cómo obtener la felicidad? Claves para obtener la felicidad. ¿Cómo te doy todas las herramientas para que seas feliz? Fíjense que toda esa literatura de autosuperación, toda esa literatura de en búsqueda de la felicidad está basada también en una pregunta importante que nos hacemos nosotros, y es: ¿el ser humano, el hombre y la mujer, pueden llegar a ser felices? Y vamos a indagar qué preguntas nos hace el libro. ¿Cómo es posible tanta perfección? ¿Cómo surgió la vida? Aquí hay dos preguntas eje frente al estudio de las religiones, y es que cuando el ser humano, el hombre y la mujer, ya lanzados a la realidad, comienzan a preguntarse sobre el origen divino de lo que están viendo, el origen divino del cosmos, una de las características que ya vamos también a ver más adelante es la perfección de la naturaleza. Cuando el ser humano identifica la perfección de todos los seres de la naturaleza, de toda la naturaleza que lo rodea y del cosmos, comienza a reflexionar y hacer una especie de analogía entre la perfección de la naturaleza y un posible creador perfecto que ha creado esta naturaleza. Y va un poco más allá, y es, ve la perfección de la naturaleza y se comienza a preguntar, en medio de esa naturaleza viva, en medio de esa dinámica de la naturaleza, de esa fuente de energía que fluye entre todos los seres,
el creador de la vida. Entonces ya hay dos puntos importantes donde dentro del estudio de las religiones se comienza a pensar un elemento trascendente a través de lo inmanente. Lo trascendente es lo que está más allá de mi realidad y lo inmanente es lo que tengo cercano. Cuando veo lo inmanente de manera perfecta, de manera organizada, de manera armónica, comienzo a indagar, comienzo a reflexionar y comienzo a inferir que esta perfección que veo con mis ojos debe de emanar de un ser perfecto. Y esta vida que yo veo, esta dinámica de la vida, pues también debe de emanar, de venir de un ser dador de vida. Aquí no estoy haciendo referencia a una sola religión, sino que casi todas las religiones que tienen un dios o un grupo de dioses, siempre se mantiene esta relación naturaleza-perfección, dios o dioses, o naturaleza-vida, dios o dioses. Y en medio está el hombre y la mujer que reflexionan sobre estos elementos. Y aquí ya vemos una imagen de un bebé, que la imagen del bebé es la imagen de la vida, de lo que brota, de lo que están haciendo. Vemos la imagen de un horizonte y también vemos la imagen de un cementerio. Tenemos en estas tres imágenes el recorrido de la vida humana y también el impacto que tiene el ser humano con lo que lo rodea. Tenemos el nacimiento como ese elemento vital. Cuando el ser humano comienza a reflexionar sobre lo trascendente, es un ser humano vivo. La vida es la que le permite al ser humano, al hombre, a la mujer, reflexionar sobre su contorno y lo que está más allá de lo que él percibe. Pero esa vida es limitada y después de ese camino de vida dentro de la historia, también el ser humano muere. La muerte es una realidad que es reflexionada por ese ser humano que ve que sus seres queridos, que las personas a su alrededor van muriendo y que él nace, va creciendo, se reproduce, interactúa, crea cultura, interactúa en la comunidad, pero después va envejeciendo y en algún momento muere. O también hay otras realidades más dramáticas y es que la muerte se puede presentar en cualquier momento. Y estos puntos, que son puntos fundamentales en la vida de cualquier ser humano, se reflexionan a través de una base o de una fuente trascendente, de una base o de una fuente divina. Y si nos preguntamos, teniendo como base estas tres imágenes, la primera, la vida, ¿quién da la vida? ¿Por qué nacemos? ¿Por qué somos lanzados a esta realidad? Y la última, del por qué morimos. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Habrá algo después de la muerte? Allí, en esos dos puntos en los que todos los seres humanos nos vemos enmarcados, comenzamos a reflexionar sobre las posibles respuestas. Primero, ¿por qué tengo vida? ¿Por qué soy lanzado a la realidad? ¿Tendrá la vida sentido? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué estoy aquí? Y la otra, con la muerte. ¿Después de la muerte hay algo? Si todos estamos lanzados a la muerte, ¿qué sentido tiene la vida? Si vamos a morir, ¿tenemos un objetivo para seguir viviendo en otra dimensión diferente a la terrenal? Todas estas preguntas nos las hacemos y las religiones, como ya decía, tienen una posible respuesta. Estas experiencias pueden llevarnos a interrogarnos sobre el sentido de la vida. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Dónde voy? ¿Por qué hay sufrimiento? Esta pregunta es fundamental y en medio de las religiones se hace mucho. Cuando entro en algún conversatorio, coloquio o exposición sobre el valor de las religiones, siempre aparece el tema del sufrimiento. Y es, si Dios o los dioses pensaron en crear un mundo perfecto, a un ser humano perfecto, ¿por qué existe el sufrimiento? Y el sufrimiento se une con una categoría dentro del mundo de las religiones que es el mal. ¿Por qué existe el mal? Y allí pues hay diferentes caminos, diferentes respuestas y yo les voy a lanzar una. Y es que en medio de la creación divina de la realidad hay un punto que tanto las religiones monoteístas como las politeístas mantienen dentro del origen de la creación, de la realidad y del ser humano. Y es el ámbito de la libertad.
Y en medio de esa libertad, el ser humano y la naturaleza tienen la capacidad de tener su camino propio, y ese camino puede ser orientado hacia la divinidad o alejado de la divinidad. Y ahí, en ese alejamiento, casi todas las religiones ubican a la maldad, al sufrimiento, pero a veces aparece esta pregunta: ¿qué podemos pensar frente al sufrimiento de un niño o de un bebé, o de la muerte de un niño o de un bebé en manos de un asesino o de una enfermedad? ¿Qué dice ahí las religiones? Siempre llegados a esos puntos tan fundamentales y también tan críticos, algunas religiones callan, hacen silencio y dicen: es una realidad que tenemos que asumir en medio de la naturaleza, donde los dioses o Dios no puede intervenir de manera directa para salvar a ese inocente o salvar a ese niño. Esa muerte que fue accidental o que fue una muerte violenta, la persona ya está habitando en el mundo divino, en el mundo de Dios, disfrutando de ese estado ya cara a cara con el Creador. Las religiones no niegan el sufrimiento, no niegan la muerte, no niegan que existe la violencia, no niegan que existe el mal, pero permite a las religiones afrontar esa realidad de maldad, esa realidad del sufrimiento y esa realidad de la muerte desde otra perspectiva. Algunos críticos de las religiones dicen que las religiones no permiten identificar las claves del sufrimiento, que el sufrimiento es algo que está en la realidad y que solo establecen en el ser humano o en los creyentes una especie de analgésico frente a lo que debe ser denunciado, criticado y abolido, que es el mal. Y allí muchos críticos de las religiones se sientan para decir que no existe Dios, porque si existiera Dios no existiera la maldad. Pero los teístas, o los que creen en una religión y los que pertenecen a un grupo religioso, plantean lo siguiente, y es: la maldad no viene de Dios, porque sería un Dios cruel. Esa maldad hace parte de la libertad que los creadores o el creador impregnó en la realidad y en la vida del ser humano, y la tensión entre vida y muerte a la cual todos estamos abocados tiene que permitir que dentro del comportamiento social, dentro del comportamiento humano, vayamos caminando hacia la justicia, hacia la defensa de los derechos humanos y hacia la protección de la vida frente a las injusticias. Entonces, aquí ya vamos viendo cómo el mundo de las religiones es fundamental también en el mundo de lo social. No solo se queda en que los teístas, los creyentes, los que pertenecen a una religión, son personas aisladas que solo van a la iglesia, a su culto, a hacer su adoración y regresan a su casa, sino que todos los creyentes, los teístas y los que creen en una religión interactúan en la sociedad y comienzan a tener concepciones, puntos de vista que tienen que ser integrados en todas las sociedades. Y es allí donde partíamos ya la primera clase identificando la importancia de hacer reflexión sobre las religiones, porque es allí, en el debate público, en el debate político y en el debate social, donde todas estas concepciones antropológicas, teológicas, filosóficas y también ateas y no creyentes hacen ese juego de lo democrático. Y tenemos que conocerlas, porque es allí donde podemos identificar por qué algunos grupos están en contra de la eutanasia, por qué algunos grupos están en contra del aborto, por qué hay unos grupos que están a favor de la eutanasia o a favor del aborto, y conocer esas bases y esas fuentes para que nosotros también comencemos a construir nuestra identidad frente a lo que somos en sociedad. Y las religiones, como ya lo decíamos, plantean unas bases éticas, morales, que para unos son la fuente de vida para dar respuesta a estas preguntas liminales, y para otros pues son un elemento curioso que a veces son obstáculo para desarrollar políticas públicas. Entonces allí fíjense lo interesante o lo apasionante del estudio de las religiones, y es que también en esto no jugamos lo que somos como sociedad, porque dentro de las sociedades democráticas un valor es poder expresar de manera libre mis creencias, en lo que creo, y en medio de esos estados democráticos poder, como creyente, como teísta o como ateo, como agnóstico o como indiferente, poder establecer leyes y escenarios de convivencia. Entonces es fundamental esto, porque esto también tiene impacto
cuando vienen las elecciones políticas. Vemos que los políticos tienen esos acercamientos a los grupos religiosos. También hay discursos religiosos que entran dentro de los parlamentos en grupos que se denominan no creyentes, pero que van a favor de algunas ideas religiosas. Entonces es muy importante que nosotros que estamos dentro de esta clase también vamos identificando esas claves de relación, esas claves de diálogo, y cuando vemos un debate, saber identificar si ahí hay un contenido religioso o no, o si el que está exponiendo hace parte de una confesión religiosa, confesión en particular, y por eso defiende o rechaza alguna idea. Vamos a seguir. ¿Existe Dios? También es una pregunta válida, y aquí hablábamos ya un poco sobre los agnósticos, que son los que dicen que no pueden ni negarlo ni afirmarlo, los ateos, que niegan toda existencia de Dios, y los teístas, que son los que creen en la existencia de Dios. Y entonces empezamos a buscar respuestas a estas preguntas. Al encontrar una respuesta a estos interrogantes, la persona descubre el sentido de su existencia y la sensación de vacío interior se torna plenitud. Aquí hay un punto importante, y es que todos en algún momento sentimos ese vacío interior, ese vacío que nos lleva a preguntarnos qué somos, cuál es el objetivo de nuestra vida, y cuando se acerca a veces esa situación de la muerte, también nos replanteamos cuál es el sentido de nuestra trayectoria en la historia. Y es ahí, frente al vacío de estas preguntas, que nos causa ese vértigo, que tenemos que comenzar a construir nuestras respuestas. No solamente desde el ámbito de lo religioso, porque también se pueden dar desde el ámbito de lo filosófico, y también desde el ámbito de la ciencia, y también desde el ámbito de lo político. Entonces fíjense lo interesante de cuando identificamos y hacemos de manera visible y racional estas preguntas, también comenzamos a conocernos a nosotros mismos un poco más. Porque en la medida en que yo respondo quién soy o quién soy para mí y cuál es mi objetivo de vida, ahí puedo plantear yo mi estabilidad emocional, mi integración social y mi participación comunitaria. Es importante que reflexionemos de manera conjunta estas preguntas y que también indaguemos cuál es la respuesta que dan las diferentes religiones. ¿Cuál es la respuesta que dan las diferentes culturas, las diferentes filosofías y también las diferentes organizaciones políticas? Porque es allí donde comenzamos también a abrir nuestro foco. Decíamos en la clase pasada que tenemos que tener la capacidad de abrir nuestra mirada para identificar en las otras religiones lo que tienen de valioso para la construcción de una sociedad en paz. Y cuando nosotros comenzamos a responder estas preguntas liminales, nos comenzamos a conocer a nosotros mismos y también comenzamos a conocer a los demás. La religión como respuesta al sentido de la vida. La religión es la relación del ser humano con la divinidad y de la divinidad con el ser humano. Fíjense que el término religión viene de su base latina religare, que es unir. Me uno con lo trascendente, con lo que está más allá. Y el profesor Díaz de Velasco, en su libro Breve Historia de las Religiones, también nos dice, que también aparece aquí en el libro, la otra definición, que es religere. Y en religere es volverme a unir, pero también desde lo espiritual, desde adentro, de la dimensión interna. Hablaba el profesor Díaz de Velasco de dos dimensiones sobre lo religioso, y es lo exterior y lo interno. La religión exterior, la que tiene que ver con los ritos, con todo el tema de los sacramentos, de las acciones, de toda la comunicación, y la religere, que es mi vinculación interna religiosa con lo trascendente, esa parte que está dentro de mí y que tiene ese contacto con Dios o con los dioses y que es imposible de transmitir, que es imposible de comunicar. Ahí también podríamos ubicar lo que nos dice Rudolf Otto en su libro Lo Santo o Lo Sagrado. En algunas traducciones lo dicen Lo Sagrado, y es que él nos dice que cuando el ser humano, el hombre o la mujer, tienen ese contacto con lo luminoso, las palabras no sirven para describir eso que cada uno siente cuando se une con la divinidad, y que la expresión externa, que ya son los ritos, los sacramentos, utilizar los elementos externos, pues ya es una forma de transmitir lo que se siente en un inicio
en lo interior, y que eso que se siente en lo interior es la base de las religiones y del contacto religare, ese contacto exterior que utiliza el hombre para poder expresar de alguna manera, nos dice Rudolf Otto, de alguna manera, porque no se alcanza a expresar 100% de manera objetiva el contacto con lo divino. Y seguimos. La respuesta al sentido de la vida que ofrece la religión se basa en la existencia de la divinidad. Esto es básico. Si estamos aquí en una clase de religión y si nosotros vamos a indagar sobre el mundo de las religiones, cada religión asume la realidad de que existe una divinidad. Es la base de las religiones. Pensar que hay un ser o unos seres superiores que son importantes, que son la base y que son el eje de la realidad, y que esos seres superiores o divinos están en comunicación con los seres humanos. Esto es fundamental dentro del estudio de las religiones y dentro de cada religión. Algo que se encuentra más allá de la realidad física, un ser superior, es aceptar que hay un ser superior. En su reconocimiento y aceptación encuentran el camino de la felicidad quienes se acogen a la respuesta religiosa a los interrogantes que la vida les plantea. Aquí un punto importante, y es para irnos quitando un velo dentro del mundo de las religiones, y es que lamentablemente a partir del racionalismo moderno se comenzó a pensar que las religiones solo era un ámbito donde las personas creyentes tenían un nivel menor de inteligencia o un nivel menor de racionalización, porque al final de sus juicios daban toda la respuesta, daban todo el favor, daban toda la orientación hacia un ser superior, que cuando entramos en el análisis de Dios también nos pasa lo que nos plantea Rudolf Otto, y es que es imposible describir a Dios, es imposible hablar de Dios. Pero es allí, en medio del reconocimiento, no de unas verdades dogmáticas que nos imposibiliten la razón, sino que en medio de la razón, en medio de los análisis, los creyentes, los teístas, buscan de manera racional, y aquí es la base también de la teología. La teología nos dicen que es la razón buscando dar explicación de lo divino. Es esa fe que busca por medio de la razón llegar a lo divino, esa fides ratio, ¿no? Esa fides que utiliza la ratio, la razón, para entender primero la realidad humana, pero teniendo una conexión, un religare con lo trascendente. Entonces, lamentablemente, cuando abordamos los temas de la teología o de la filosofía medieval desde el racionalismo, se comenzó a poner un manto de duda, un manto de oscuridad en la Edad Media. Pero allí hay una fuente importante para comenzar a tener unas bases racionales, unas bases lógicas para poder entender lo que más de la mitad de la sociedad humana al día de hoy cree. Yo creo que ahí es fundamental dar la base para que los estudios de las religiones y el estudio de alguna religión en particular tenga su fundamento. Y claro está, desde el punto de vista de la historia de las religiones o desde la misma teología, porque la teología es ese ejercicio racional para poder ver desde mi realidad, desde la revelación, el contacto que hay del ser humano con Dios. La teología es un acto humano para poder entender la relación de Dios con toda la naturaleza y con el ser mismo. Entonces, aquí, dentro del estudio de las religiones, también dentro del estudio antropológico, dentro del estudio histórico y dentro del estudio filosófico, identificar esas claves del desarrollo humano y cómo va unido con ese desarrollo de lo trascendente. Ya hablamos en la clase anterior que el origen de las religiones está unido con el origen del humano. Y sigamos con esta última página, y con esto voy terminando la clase de hoy. Otras posturas ante la respuesta religiosa. Vamos a mirar qué otras posturas hay. Está la postura agnóstica, y vamos a explicar un poco cuáles son los agnósticos. Es la de quienes dicen que con la mente humana no se puede alcanzar la respuesta sobre la existencia o de un ser superior, y por lo tanto buscan la respuesta a estos interrogantes, dejando en suspenso la cuestión de la existencia de Dios. Agnóstico significa que no puede reafirmar
que existe algo ni tampoco lo puede negar. Es esa persona que no tiene herramientas lógicas ni para negar ni para afirmar, en este caso, la existencia de lo divino. La postura atea. Hay quienes niegan la posibilidad de la existencia de un ser superior o Dios. Por lo tanto, buscan la felicidad y el sentido de su existencia sin Dios. Esa es la postura atea, la que busca la respuesta a las preguntas que acabamos de hacer al inicio de la clase, pero sin la presencia de la divinidad, sin la presencia de un ser o seres divinos. Y la tercera postura, que es la postura indiferente. También hay personas que ante la dificultad que comportan estos interrogantes no se hacen preguntas, viven preocupados por la vida de cada día y para ellos ni Dios ni la realidad ocupan un lugar destacado. Esta postura indiferente para mí es la más complicada. ¿Por qué? Porque andar por la vida sin hacernos estas preguntas, y ya no solo desde el punto de vista religioso, sino también desde el punto de vista filosófico, creo que es una situación dramática. Todos los seres humanos en algún momento nos vemos enfrentados, y vuelvo y repito, a las preguntas liminales. Y por más indiferente que creamos que somos, en algún momento nos vamos a enfrentar a la muerte, a la enfermedad y a las crisis. Y si vivimos una vida del día a día hipnotizados por los elementos tecnológicos, por los mass media, por las noticias, por los reality shows, casi como zombies, allí no podemos poner nuestra capacidad de raciocinio, sino que somos entes que caminan por la vida sin preguntarnos qué somos y hacia dónde vamos. Y somos objetos manipulables. Por eso, la postura indiferente es la postura más compleja, sin decir que sea negativa o positiva, sino que es la más compleja, porque ya en la gnóstica podemos decir que la persona ni afirma ni niega, pero ya hay un punto en suspenso que le puede permitir indagar los dos caminos. El ateo ya tiene definido que no va a poner en su base de lo que es la relación con lo divino. Y aquí falta el ateísta, que es la del creyente. Ya también él parte de un supuesto. Pero el indiferente vive el día a día. Como digo, es un zombie de la sociedad. Y estos zombies de la sociedad, yo creo que cuando se enfrentan a la pregunta fundamental de quién es y para dónde va, o cuál es el fin último de su vida, no tiene elementos para dar respuesta, y cualquier elemento, cualquier charlatán y cualquier teoría o filosofía va a ser asumida o va a ser valorizada por el indiferente, porque como va por la vida como una veleta sin rumbo, cualquier puerto pues se le hace valioso. Y ahí es donde a veces encontramos a las personas con dramas familiares, dramas personales, crisis emocionales, crisis internas, crisis de definir, ¿no?, para dónde va. Y hoy, dentro del mundo de la virtualidad, que es donde yo me muevo, veo mucho contenido sobre esto, sobre definir de manera forzada la vida a la gran mayoría de indiferentes, vendiéndoles como elementos y como puertos de felicidad el marketing online, las criptomonedas, bueno, en fin, infinidad, no los critico, pero infinidad de vidas. Inclusive la que más me llega a la mente, esta que está muy popularizada hoy en las redes: sé tu propio jefe, renuncia y busca tus objetivos principales. Y ahí hay que coger todas estas posturas, opciones y elixir de la felicidad con pinzas. Tenemos que analizar para no caer en las manos de los estafadores que, teniendo como base, porque ellos sí tienen un ojo muy clínico de identificar a los indiferentes, y muchas veces estos indiferentes son muy susceptibles. Entonces, por medio de imágenes, por medio de reuniones, por medio de todo lo que impacta al ojo y a las emociones, los pueden manipular, inclusive, y se da mucho en algunos grupos religiosos, que teniendo como base a personas que son susceptibles, que andan por el mundo de manera indiferente, pues los manipulan. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo siempre con la postura indiferente tengo ahí mi ojo crítico abierto, porque hay que orientar un poco. Yo siempre hago un alto en el camino en la postura indiferente, porque creo que es la más crítica entre la postura ateísta, agnóstica y atea. Mi pregunta va aquí:
Tú que estás siguiendo mis clases de religión, ¿en qué postura te encuentras? Por favor, colocar en la cajita de comentarios. Y para terminar, vamos a analizar este pequeño mapa donde nos hace un barrido sobre el territorio mundial y las religiones más importantes del mundo. En la actualidad, millones de personas en todo el mundo afirman ser religiosas o creyentes y pertenecer a diferentes religiones. La mayoría de los creyentes lo son de las llamadas grandes religiones, que cuentan con una historia milenaria. También se llaman o se denominan religiones históricas. Vamos a mirar aquí en este pequeño mapa. Tenemos religiones cristianas, la protestante, la católica y la ortodoxa. Entonces han hecho ahí una división en tres niveles de la cristiana. También cuando estudiaba la maestría nos decían que poder definir en estas encuestas y poder hacer estas divisiones de las religiones a veces era complejo, pero que no había otra opción que hacer algún tipo de división, de segmentación, pero que cada segmentación tenía algún tipo de intencionalidad. Entonces aquí pues nos quedamos con la que nos brinda el libro. Retomo: cristiana, protestante, católica y ortodoxa, musulmana, sunita, chiita, que son las dos grandes divisiones del mundo musulmán, pero sin querer decir que hay más. Budista, sintoísta y budista, la judía, religiones chinas, la hindú y religiones étnicas. Entonces, rápidamente vemos que aquí, dentro del mundo, casi dentro de todos los países, hay algún tipo de expresión religiosa. Ya sabemos que Francia es el primer país totalmente, pero dentro del territorio francés permiten el desarrollo de las religiones. Entonces, por más que el país sea oficialmente laico, que no tiene ningún tipo de confesión que esté en relación con los ámbitos del derecho, legales, de su organización política y social, pero sí permiten dentro de ella que los franceses puedan expresar su religión, por lo cual hace que dentro de su territorio hayan expresiones religiosas. Y aquí vemos en todo el globo terráqueo cómo hay creyentes. Entonces vemos que la gran mayoría son cristianos protestantes y también vemos un crecimiento del budismo, teniendo como base este mapa. En Centroamérica vemos cómo es fuerte la religión católica. En Sudamérica vemos también cómo es de fuerte la presencia de la religión católica. Vemos también algo del budismo que ha ido creciendo. También puedo decir que dentro de los países católicos tradicionales en Sudamérica también hay una gran presencia de cristianismo protestante. Vemos ya en Asia, pues ya en Asia vemos la presencia musulmana en África, en estos países de aquí de Centroasia, y vemos también en Australia un poco de protestantismo, también religiones étnicas. Las religiones étnicas hacen parte de las comunidades ancestrales de cada territorio. Vemos también el ámbito musulmán que va entrando en Europa fuertemente en la actualidad. Europa actualmente tiene tradición cristiana católica, pero también hay una presencia fuerte de cristianismo ortodoxo, cristianismo protestante y también de agnosticismo, que no es una religión, pero sí es una postura que cada vez va tomando más fuerza. Y en Rusia, como sabemos, hay una gran presencia de cristianismo ortodoxo. Bueno, Pekín, Bangladesh, ahí ya vemos religiones chinas en esta parte de Asia. También vemos que la India, vemos pues la meca del hinduismo, pero esto no quiere decir que ya con la globalización encontramos en todos los países y en países desarrollados una gran presencia de lo religioso. Y esto es importante. Pensábamos, y con esto termino, pensábamos que dentro de los países desarrollados cada vez la presencia de la religión iba a minimizarse, pero al día de hoy, dentro de los grupos del G20, del G10 y todas esas organizaciones que unen a los países desarrollados, vemos dentro de su territorio cada vez más la presencia de los grupos religiosos. Por eso es importante estas clases de religión, por eso es importante el estudio de las religiones y por eso es importante comenzar a conocer otro tipo de religiones por fuera de la que ya conocemos, por fuera de la que ha permeado nuestra cultura, porque cuando tengamos la oportunidad de visitar o si ya vivimos en un país desarrollado,
sabemos que cuando salimos a la calle nos encontramos con diferentes expresiones religiosas que están unidas a lo cultural. Y es allí donde nosotros, como ya lo decía Diógenes el Perro o Diógenes de Sinope, somos ciudadanos del mundo. Y para ser ciudadanos del mundo tenemos que comenzar a conocer las culturas que hacen parte de ese mundo y las religiones que hacen parte de ese mundo. Bueno, con ustedes se despide Jairo Antonio Popó Vallecilla, licenciado en Filosofía y Educación Religiosa y magíster en Ciencias de las Religiones, y nos vemos en la siguiente clase. Hasta pronto.